Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, a quien damos la bienvenida. Un gusto, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad en que me brinda poderme dirigir a la población en general. Muchas gracias. Presidente, en los últimos días un revuelo se ha generado a raíz de las irregularidades que se han ido viendo en los militantes de las organizaciones políticas. Vamos un poquito a mostrarles unas imágenes, una producción, para luego conversar con la Presidenta y que nos vaya dando detalles de todo el trabajo que está realizando el tribunal. Adelante. El padrón de militantes es una responsabilidad que asumen los partidos políticos cuando nos solicitan libros y nosotros les proporcionamos para que allí se asienten los nombres de las personas que van a ser militantes de este partido político. Posteriormente hace una transcripción en una aplicación informática que se les provee, transcribiendo en su totalidad estos libros para que posteriormente también se entregue al órgano electoral y éste someta a verificación en el padrón biométrico y también en el registro civil. Muy bien, ahí teníamos lo que decía el señor Costa sobre este tema que se ha ido generando, y lo decíamos, Presidente, un revuelo porque habían personas que no se habían inscrito nunca a un partido, sin embargo aparecían inscritas en un determinado partido o organización. ¿Qué es lo que ha sucedido? Quizás antes de iniciar es importante ubicar la lista de los militantes frente a lo que es el padrón biométrico. Padrón biométrico es absolutamente diferente. No tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver, porque el padrón biométrico ha sido auditado por la OEA muy reciente. El informe dice que es confiable el padrón biométrico. Eso es una cuestión bastante aparte, porque inclusive hoy 25 de noviembre estamos trabajando con el padrón biométrico. Se está realizando la aprobación de sus referéndums de cartas orgánicas en 5 municipios y departamentos. Entonces, para nosotros es muy importante señalar, por ejemplo, de que quizás una cuestión de un dato histórico, analizar un dato histórico en el sentido de que nosotros los datos que tenemos es desde 1978, la lista de los militantes. Pero esta lista de los militantes, nosotros hemos encontrado que es una joya, realmente es el único documento que tenemos desde 1978. Más adelante no hay absolutamente ningún registro. 1978 están las listas más antiguas, de las cuales no existen, no hay estas listas. Dicen 200 folios, pero no hay estas listas. Y en otros solamente, por ejemplo, 1978 está el dato de la resolución de la personería jurídica, la aprobación de su personería jurídica. En la misma hoja se señala el color de la papeleta, se señala el símbolo, el directorio, y únicamente es una sola hoja, no hay. Entonces, 1979, de igual forma, aparecen simplemente, vamos a decir, hojas, tenemos un archivo histórico. 1987 se inicia también igual, con el número de resolución, el color de la papeleta, el símbolo de la papeleta y todo el directorio. 1992 inician unos libros, pero son unos libros a criterio de los partidos políticos,
en el sentido que no hay uniformidad, son libros, unos son libros tamaño oficio, otros tamaño carta, no hay diferentes para cada partido. Diferentes, donde recogen el nombre, el partido, nombre y apellido, el carnet de identidad, recoge la profesión y recoge la firma. Únicamente son cuadernos que están allí. Y a partir del 2009 se inicia distribuyendo, por ese entonces la Corte Electoral que distribuyen los libros, ¿no? Los libros son libros también donde... Libros oficiales, ya. Libros oficiales por parte de ese entonces de la Corte Electoral. Igual donde se menciona los datos, nombre, apellido, el partido, se menciona el número de carnet y se introduce la huella dactilar. ¿Sí? Tenemos eso. Y a la fecha, desde el 2014 también existen los libros que se ha ido distribuyendo a los partidos políticos a solicitud de los partidos políticos. ¿Sí? Quiero mencionar que nunca hubo un trabajo de biometrizado de las militancias. Es la primera vez que el país va a tener, y la oportunidad también a los partidos, de brindar un dato biometrizado, es decir, la lista de militantes en cierta forma comparada con lo que es el dato biométrico, ¿no? Y en esta lista, nosotros sobre la base de qué trabajamos, sobre lo que nos entregan los partidos. O sea, eso tiene que quedar absolutamente claro. Nos entregaron, hay un historial, hay un proceso histórico de los partidos políticos. Los partidos más antiguos están a una sola página, después están libros a criterio de ellos llenados. Y ojo, la validez de cualquier libro que nos presentan es el notario. Nosotros damos fe porque si el libro viene notariado, que es un requisito para la apertura del libro, es un requisito la apertura del notario, y también el cierre del libro es un requisito el notario. Nosotros en nuestro mandato damos señal de buena fe, que ese libro está notariado, entonces decimos, damos buena fe de todo lo que contiene el libro. ¿Sí? Y lo que se ha trabajado para esta base de datos de la lista de militantes, que el país va a tener por primera vez un orden de la lista de militantes. Entonces hemos hecho este sistema Yo Participo, en el que sí nos encontramos con personas que nunca han pertenecido a un partido político, están registrados, o hay inscripciones que vienen desde 1987. ¿Sí? Los partidos más antiguos vienen desde esa época, ¿no? Entonces también tienen esta trayectoria de cómo han registrado a sus militantes. Lo único que nosotros hacemos es trabajar, no nos inventamos, trabajamos sobre lo que nos llega y damos fe de verdad porque está notariado el libro. Presidenta del Tribunal Supremo Electoral, a ver, para nuestros oyentes y para nuestros televidentes, primer elemento que tiene que quedar claro: el padrón biométrico, donde un poco más de 6 millones de bolivianos estamos registrados para participar en eventos electorales, como el que se está realizando hoy día, por ejemplo, decía de las cartas orgánicas, o para cualquier otro evento electoral como las elecciones del 2019, es una cosa.
Ahí nos han tomado la huella digital, nos han tomado biométrico, ¿no? No es como en los libros, es biométrico, nos han sacado una fotografía, nos han inscrito todos los datos. Ese padrón biométrico ha sido auditado por la Organización de Estados Americanos, la OEA, el año pasado, que ha dicho que es un padrón confiable. Eso es una cosa muy aparte. De lo que estamos hablando ahora es lo que usted nos acaba de señalar, que es la militancia de los partidos políticos, que datan desde la época que usted decía, desde los años 70, que había algunos registros y que ha ido contándonos los detalles. En la última parte, en los libros, se les entrega a los partidos los libros, ellos asumen la responsabilidad, ya cada partido designará delegados, entiendo que cada libro tiene 60 inscripciones, ¿verdad? En estos días, y ahí va mi pregunta, Presidenta, han descargado la responsabilidad contra el Tribunal Supremo Electoral y han dicho que es la responsabilidad, que ahí hay una cuestión terrible y que ahí se están manipulando los datos. Y es por eso que aparecen militantes inscritos en unos y otros partidos. En fin, usted nos está dando fe de que a quienes se les entrega los libros son a las organizaciones políticas, y son las organizaciones políticas las que hacen llenar de buena fe, y todos los datos los llenan ellos, además notariado. Entonces, ¿por qué? La pregunta viene acá. Se le quiere endilgar esa responsabilidad al Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál es el análisis que ustedes están haciendo, tomando en cuenta que ustedes han puesto este sistema Yo Participo por primera vez? O sea, por primera vez los ciudadanos, usted, yo, cualquier ciudadano de Bolivia puede entrar a la página web del órgano electoral y a esta aplicación que se llama Sistema Yo Participo, y puede saber si es militante o no es militante. Ahí le sale. Y ahí surgió lo que la gente dijo, pero yo ¿por qué aparezco en este partido político? Yo jamás me he inscrito. Y con toda razón el ciudadano reclamaba y se veía en esa situación. Siendo que es una responsabilidad de los partidos políticos, ¿por qué le están endilgando al Tribunal Supremo Electoral? Su análisis, por favor. Sí. Primero, nuevamente clarificar. El padrón biométrico es aparte y la lista de militantes son datos apartes que nada tienen que ver ni uno ni el ¿sí? otro. Por ejemplo, ahora en todo lo que viene a ser los referéndums autonómicos para cartas orgánicas, 53.324 están personas habilitadas y estamos trabajando hoy con el padrón biométrico. ¿En qué municipios? Estamos en el municipio de San Lucas y Sudáñez en Chuquisaca, Palos Blancos en La Paz, Misque en Cochabamba y Puerto Quijarro en Santa Cruz. Son 5 experiencias de cartas orgánicas y estamos trabajando con ese padrón biométrico que tiene esta cantidad de gentes, de 53.324 personas habilitadas para hoy. Entonces, en todo este proceso yo quiero ser enfática en señalar de que nosotros trabajamos y damos fe de que los libros que nos entregan pues son válidos, porque está notariado, que está notariado. Nosotros damos fe. Y cuando vamos a la constatación, diremos, del 5%, porque no podemos revisar del 5% para la otorgación de la personalidad jurídica, por ejemplo, esta revisión saltan estas dificultades, ¿no? Donde firmas no coinciden con las firmas auténticas que se encuentran en el biométrico. O personas también que están en doble militancia. De acuerdo a nuestro reglamento último, dijimos, hay 2 instancias de militancia. Uno es de un partido X y ahora decidió ser Y, vale el partido último de registro, ¿sí? Y hemos estado trabajando ahí en ese único objetivo de transparentar. Nosotros estamos siguiendo el calendario electoral, vamos a llegar a las elecciones de las primarias porque
tenemos resoluciones, nosotros no podemos borrar resoluciones, son resoluciones en las que estamos obligados a cumplir. Y es en esta labor también, por ejemplo, el formulario de renuncias siempre ha existido. Eso cualquier ciudadano entra, pues baja el formulario, acude a la instancia departamental, como son los ceresis departamentales o al TED departamental, o acude al Tribunal Supremo Electoral. Siempre ha existido, siempre. ¿Sí? Lo que hemos adicionado a raíz de esta dificultad que nos hemos encontrado, con doble militancia, nos hemos encontrado, bueno, con toda gente que no tiene nada que ver con los partidos, está inscrito. Entonces, para eso, por ejemplo, es el formulario de anulación, ¿no? Y para gente que está registrado en un partido por X o Z razón, nosotros como tribunal no podríamos dar, pues nosotros actuamos sobre lo que nos llega. Nos llegaron esos libros, se trabaja sobre la base de ese dato, todo el procesamiento del Departamento de Tecnología está sobre la base de los datos que están en los libros. Nosotros no hemos llenado los libros. Quienes han llenado son pues la ciudadanía a través de los representantes de los partidos políticos. El tribunal no, lo único que ha hecho el tribunal es entregar los libros bajo la solicitud, obviamente el número también de los libros. Nosotros en absoluto no somos quienes llenamos los libros, para clarificar. Dentro de de lo que son las anulaciones, renuncias y restituciones, hasta hoy tenemos de una cantidad de 1.240.243 registrados en la lista de los militantes, tenemos que existe un total de 13.002 entre anulaciones y renuncias y restituciones. Anulaciones a nivel de todo lo que es todos los departamentos, incluido el Tribunal Supremo Electoral, porque también gente ha estado acudiendo a nuestras oficinas, tenemos 10.583. ¿Anulaciones? Anulaciones, a la fecha. Renuncias tenemos 2.133 renuncias. Y restitución 286. ¿A qué se refiere restitución, presidente? Restitución es que si yo he estado en un partido y yo soy fiel al partido y ahora resulta que estoy en otro partido. Ah, ya, en otro partido. Entonces tengo que restituir al que realmente, si yo estoy en el partido X y aparezco en el partido Y, entonces tengo que restituir al partido de su preferencia. Esa está la situación, los datos que tenemos a la fecha, en un total de 13.002 entre lo que son anulaciones, renuncias y restituciones. Ahora, presidenta, ¿no es un poco contradictorio echar la culpa al Tribunal Supremo Electoral o al órgano electoral plurinacional de esta situación y de estas irregularidades que se han ido presentando? Porque es un poco lógico que si hubieran algunas irregularidades y esto estaría siendo generado por el órgano electoral, entonces no habría la necesidad de sacar una aplicación como el Yo Participo para que podamos verificar la militancia o no de una determinada persona, porque hay que tener en cuenta que esto genera un doble trabajo al órgano electoral, porque ahora se tiene que verificar, se tiene que eliminar, restituir o renunciar. ¿No es un poco contradictorio ese tema? Pero además, si es así de contradictorio, usted me lo dirá, presidenta, ¿qué es lo que se está tratando de hacer a nivel de las organizaciones políticas en torno a este tema? El objetivo es que tengamos una lista de militantes transparente, una lista de militantes que nos permita actualizar también, que actualicen sus datos. Ese ha sido el único objetivo, es el único objetivo de tener en el país por primera vez una lista transparente de los partidos políticos, porque si nos encontramos, cuando uno
cruza entre el libro donde está firmado, cruza con los datos, con el padrón biométrico, que lo vemos porque ahí está la firma, simplemente las firmas no son iguales, no son iguales. Entonces, el análisis de todo esto nos ha llevado a que saquemos estos 3 formularios, el primero sí existía, el segundo y el tercero, que no tienen absolutamente ningún costo, no tienen ningún costo. Y en el objetivo de facilitar también a la ciudadanía, hemos hecho de que sábado y domingo estamos trabajando en el horario de turnos, el personal está trabajando. Los primeros días sí tuvimos bastante, acudieron la población, ahora se ve un poco más vacío, pero también alertar a la población de que no vaya a ser que entre el 3, el 4, la gente se aglomere. O sea, estamos dando este lapso de tiempo hasta el 5 de diciembre porque nosotros necesitamos cesar el padrón de militantes. Sobre la base de ese cierre de padrón, nosotros tenemos toda la parte operativa, el número de mesas, número de recintos. Entonces estamos realmente trabajando en el marco de lo que es el calendario electoral. Presidenta del Tribunal Supremo Electoral, a ver, de la cantidad de militantes que usted anunciaba registrados son un poco más de 1.200.000, sí, ¿verdad? Sí. La cantidad de personas que han acudido por diferentes razones, tanto rectificación, anulación y renuncias, 13.002. Son aproximadamente el 1%, sí, ¿no? El 1% sí, del total así de militantes. Así bien, pero hay esas irregularidades. Presidenta, el tribunal se va a convertir en una instancia que vaya a iniciar procesos en contra de estas irregularidades. Me refiero a buscar a quienes han sido los responsables de haber inscrito de manera irregular, no sabemos de mala fe, ¿no? Habrá sido una equivocación, no lo sé, eso tendrá que investigarse seguramente, pero si han puesto la huella digital ya ahí habrá que comprobar si es la huella, no es la huella. Como Tribunal Supremo Electoral, ¿ustedes van a tomar esa decisión o tienen que ser las propias agrupaciones políticas o las personas que se sienten involucradas, ¿no? ¿Cuál es el camino? Sí, en primer lugar es las personas que se sienten afectadas en sus derechos y también en el marco de lo que es la Ley 026, el artículo 239 sobre juzgamiento es muy claro. El juzgamiento de los delitos tipificados por la presente ley y o por el Código Penal corresponde a justicia penal ordinaria. Pero esto también es a solicitud, diremos, de la persona, porque obviamente nosotros vamos a facilitar toda la documentación que tenemos. Es obligación nuestra, porque nosotros no somos una entidad de juzgamiento también, nosotros somos una entidad de administrar procesos electorales. Presidenta, si bien estamos hablando del 1%, de los registrados dentro de la militancia de organizaciones políticas en general, con estas irregularidades que se han presentado, ¿tendrá el órgano electoral que revisar nuevamente las listas? ¿Será posible, de ahí no, pero será posible que alguno de los partidos que logró apenas lograr su personería jurídica pueda verse afectada en este tema? Ya están otorgadas las personerías jurídicas. Las personerías jurídicas deben tener una cantidad determinada de militantes. Así es, y sobre la base de la revisión del 5% ya se otorgó las personalidades jurídicas, hemos cesado el calendario de las personalidades jurídicas, ¿no? Entonces no podemos afectar porque ya existen resoluciones, todo eso. Presidenta, si ustedes no tomaban la decisión de publicar en esa aplicación, yo participo, el tema de la militancia,
la gente, estas 13.000 personas, nunca se hubieran enterado de lo que estaba pasando hasta que fueran por algún trámite que necesitaban, por ejemplo, cuando piden en alguna institución o para algún trámite el certificado de militancia, claro, ¿verdad? O sea, estos ciudadanos, estas ciudadanas que nos están viendo y escuchando, jamás se hubieran enterado. O sea, ha sido un tema de transparencia también para que la gente se entere qué es lo que estaba pasando, si estaba o no registrada. O sea, una decisión que tiene que ver con decirle a la gente y proporcionarle la información que tendría que siempre estar a disposición del ciudadano. Así es, en este objetivo de, bueno, tenemos un padrón biométrico auditado por la OEA, confiable. También es ese objetivo de transparentar la lista de los militantes, tener el padrón transparente de los militantes. Es la primera vez que que estamos haciendo, y es justamente este directorio, esta entidad, diremos, del órgano electoral, que lo estamos haciendo. Ciertamente existió muchas críticas, pero quiero que se entienda, que nos entienda la población en general, es que vamos a tener por primera vez en el país el padrón de la lista de militantes. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno acude, por ejemplo, en este caso, para las primarias, se hubiera encontrado con que no está en la lista. Ajá. Porque cuál va a ser la parte de cómo va a ser el 27 de enero. Nosotros vamos a contratar un secretario técnico que es la única persona que nos garantiza y no es militante de ningún partido político. Este secretario o secretaria técnica es ese día el garante de que se desarrolle con normalidad el proceso de votación. En la mesa estarán los representantes de los partidos políticos, representantes de los partidos políticos. La lista, una única lista completa, tendrá el secretario técnico. Los delegados de partido tendrán únicamente de la lista de sus partidos. ¿Sí? Entonces, la dificultad hubiera sido de que cuando se acerque no esté en la lista de militantes o simplemente esté en otro, ¿no? Y es por eso que en ese objetivo de que realmente no pueda existir ese día estas dificultades y además tener una lista. Yo le digo, como la historia de la democracia en el país, es decir, la democracia, la garantía de la democracia también está basado en el derecho electoral. Y una forma del derecho electoral son estos instrumentos, son estas normativas que nos permiten realmente que las elecciones sean transparentes sobre la base de lo que son la lista de los militantes. Entonces, en ese objetivo y para que pues la población no pueda tener estas dificultades el día de las elecciones, de las primarias, hemos puesto a conocimiento de la población para que también sepamos en qué situación está la lista de militantes. Y en toda la parte operativa, técnica, ciertamente esto nos lleva mucho tiempo porque es coincidir y después o anular o restituir, el sistema permite eso y estamos procesando toda esta documentación, ¿sí? Lo ideal, los vocales digan, pero no deberíamos de hacer, pero cierto, nos lleva más trabajo, nos lleva más críticas, nos lleva a tantas cosas, ¿verdad? Que a veces pero en ese objetivo que realmente el ejercicio de la democracia sea transparente, las listas de sus militantes sean transparentes, que los partidos políticos trabajen en la transparencia del listado, del levantado. Nuevamente, nosotros no hemos levantado la lista. Quienes levantaron fueron los representantes de los partidos políticos. Entonces, yo
realmente sé de las dificultades que esto implica, pero se hace también necesario tener una transparencia en el marco de lo que es la democracia. Presidenta, ¿hasta cuándo hay que hacer los trámites de anulaciones, renuncias, restituciones? Aquellas personas que sí están en una organización determinada política, en un partido político, y de repente salen como no militantes de ninguna organización política, ¿hasta cuándo es la fecha para que puedan solucionar su situación? Es hasta el 5 de diciembre. 5 de diciembre estamos cerrando absolutamente ya el recojo de los formularios y ya el procesamiento. Y dentro del calendario, perdón Iván, y dentro del calendario, ¿cómo vamos? ¿Qué se viene luego? Bueno, nosotros dentro de nuestro calendario tenemos el 28 de noviembre, la fecha límite para la renuncia de los militantes de los partidos políticos, pero dada esta situación es hasta el 5 de diciembre. El 28 es la fecha límite también de las candidaturas para la elección de los binomios presidenciales por cada partido político o alianzas, ¿no?, con la presentación de la documentación y los requisitos. Lo importante señalar es que hasta el 5 de diciembre es la fecha de restituir, de anular o la renuncia, diremos, y de que la situación siempre esté en este marco de que yo recomiendo estos días está vacío, ¿no? Está vacío, no esperar a último momento y también, diremos, dar toda esta posibilidad de tiempo a la ciudadanía en general. Bueno, están trabajando sábado y domingo, decía usted, para que la gente tenga la facilidad de hacer el llenado de estos formularios. Presidenta, pero también por el otro lado están reclamando. Ciudadanos, ciudadanas dicen, yo me he inscrito en un partido político, pero no aparece mi nombre en la lista, en esta aplicación que han sacado. ¿Qué es lo que pasa? ¿O eso todavía recién se va a conocer? No, tiene que hacer la restitución. La restitución. Si un ciudadano está en un partido X y aparece en un partido Y, tiene que hacer su restitución a su partido de preferencia. Y si no aparece ninguno, tiene que hacer lo mismo a su partido. Tiene que hacer lo mismo. Lo que escuché yo es, yo me he inscrito recién, esa era la pregunta. Me inscribí recién a una agrupación política. Así es. Y no aparezco en esta aplicación. ¿Hay todavía una lista que va a publicar el órgano electoral de aquellos militantes que se hubieran inscrito en esta última etapa, que va a aparecer recién en la aplicación, Presidenta? Lo que estamos haciendo en este momento es procesar todos estos formularios, estamos procesando y todo esto tenemos que tener hasta el 5 de diciembre. 5 de diciembre ya la ciudadanía puede volver a entrar al sistema y bueno, aparecerá lo correcto si es que lo ha hecho. ¿Sí? Entonces alertar por favor de que, bueno, arreglen, diremos, no por culpa del Tribunal Supremo Electoral ni de la OEP, sino nosotros, vuelvo a decir, trabajamos sobre los datos que nos entregan los partidos políticos. O sea, tiene que llenar el formulario. Así es. Si se inscribió en un partido político y no aparece ahora, tiene que llenar nuevamente el formulario. Sí. Se llama restitución. Restitución. Y la anulación, perdón, y la anulación es que si yo estoy en un partido político y aparezco en otro partido político, tengo que anular para que me quede registrado con el partido de mi preferencia. Siempre es pensar, bueno, como estamos hablando de militantes, es en el partido de su preferencia. Y una persona que nunca se ha inscrito a una agrupación política o a un partido político y de repente aparece, debe eliminar también. Anular. Anular. El formulario. Entonces debemos manejar anulación, renuncia y restitución. Son los 3 formularios. Muy bien. ¿Quería ver los formularios, Iván? Sí, acá ahí está. para que los podamos mostrar a la ciudadanía. Mientras tanto lo mostramos, le pregunto, Presidenta, la gente que vive en áreas muy dispersas, muy lejanas, que por ahí no tiene
acceso a la información, puede acudir a dónde para que le están imprimiendo en el órgano electoral los formularios, porque a veces por ahí no puede descargarlos. Va al órgano electoral departamental, ¿cómo puede proceder para obtener estos formularios? Sí. Nosotros dentro de la atribución tenemos a los tribunales departamentales y a los ceresis departamentales que están haciendo este trabajo. También tenemos las regionales, por ejemplo, Regional Yayagua, Uncía, tenemos regionales que están más allá de las ciudades, diremos, de las ciudades mismas, ¿no? Son ciudades intermedias. Igual la atención está, diremos, para todo el público en los horarios. Estamos trabajando en turnos sábados y domingos, pero es nuestra obligación la atención. Ahora, el desafío es biometrizar las inscripciones de militantes, Presidenta, porque ahorita los han llenado los libros Sí. a mano, han puesto la huella digital, la firma del militante, pero ya tenemos un padrón biométrico, que es una cosa. Sí, Este padrón de militantes también se va a biometrizar, se va a aplicar la tecnología. va a ser el siguiente paso porque siguiente paso. lleva un tiempo, pero vamos a tener el dato de la lista de los militantes, ¿no? Para nosotros eso es importante, digitalizado, vamos a tener en base a cuestiones ya así rectificadas o anuladas, en base a lo que realmente es la preferencia del ciudadano de pertenecer a un partido político. Iván, antes ya de cerrar la entrevista, quiero mostrarles, por favor, si me acompañan, los diferentes formularios que ustedes deben llenar. Por ejemplo, este es de anulación de registro. ¿Qué datos piden? Piden organización política, el nombre y apellido, la documentación, el documento de identidad, y aquí, lean bien, solicito la anulación de registro de militancia en organización política, partido político, agrupación ciudadana, lugar y fecha. Es lo que diferencia cada formulario. Si me acompañan, este es de renuncia, y aquí los mismos datos, pero aquí dice renuncio voluntariamente a la organización política, partido político, agrupación política, y lo mismo sucede en el formulario de restitución. Solicito mi restitución a la organización política a la que ustedes de origen se han debido inscribir y ahora aparecen en otra. Son los 3 formularios que ustedes deben llenar para que no se vayan a equivocar: restitución, renuncia y anulación. Gracias, Presidenta, por estar con nosotros, por aclararle a la población y darnos visos de esta claridad y transparencia que se está manejando. Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a la población en general. También de que para nosotros es importante que en este marco del ejercicio de la democracia, la población nos permita también, bueno, tener datos que en el objetivo de que esto sirve a las organizaciones políticas, sirve a la organización en general, sirve a la población boliviana, de que pues tengamos como una memoria histórica, porque las personas pasamos, ¿no? Yo estaba viendo 1987, 89, no existe archivo, ¿no? Son pocos los que existen. Presidenta, una yapita para cerrar. Entiendo que ya se ha consolidado y oficialmente las alianzas, 2 alianzas están registradas para lo que va a ser las primarias, ¿no? O de manera oficial, porque se estaba revisando toda la documentación. Eso seguramente usted nos dará algunos detalles. ¿Qué pasó con Solvó? ¿Por qué no pudo inscribirse como agrupación política? Yo entiendo que ahí había varias irregularidades que se han observado de parte del órgano electoral. Revisa primero por la situación de Solvó. Se revisó los libros, y los libros no cumplían con los requisitos, y uno de los requisitos es que
La apertura del libro, si se hace en un determinado departamento, o si se hace, y si el recojo de libros, o la firma, perdón, es, por ejemplo, en La Paz, la apertura del libro debe ser con un notario en La Paz, y el cierre del libro también debe ser con un notario en La Paz. ¿Qué ha pasado? Que aperturaron en La Paz y cerraron con un notario en Oruro. Por ejemplo, eso va en contra de la norma, del reglamento. El reglamento dice uno. Entonces, esas dificultades se encontró y lamentablemente no alcanzó el número al cual sí debería para la otorgación de la personería jurídica. ¿Las alianzas? Las alianzas han sido ya aprobadas, justamente con resolución de sala plena. Son 2 las alianzas que han sido aprobadas el día jueves y el día viernes. Bien, perfecto, le agradecemos muchísimo visitarnos. Gracias, muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Bien, nosotros nos vamos, Ivonne, con gestión. Vámonos con gestión, tengan ustedes una Antes de que se vayan, ¿ustedes simpatizantes de algún equipo de La Paz, Bolívar o Stronger, presidenta? No. No tiene un equipo de corazón. ¿Tú, Ivonne? Yo no, tampoco, Iván, tampoco. Bueno, tampoco. Yo sé que usted sí. Sí, y esta tarde va a ir al partido. Bolivarista. Sí, pero bueno, les deseamos lo mejor a los hinchas stronguistas. Lo lindo es que podemos ir al fútbol. Ayer se presentaban algunos problemas en Argentina, mucho fanatismo, con mucha violencia, pero además, también con hechos de lamentar de algún sector, pero indudablemente esta tarde hay clásico, Bolívar Stronger, que la gente vaya y sobre todo